Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Estamos acá con Matías Osa y yo, Nelson Adrián, quien les habla. Hoy día en este capítulo hablaremos sobre el diagnóstico kinésico. Para comenzar, tendríamos que definir el diagnóstico kinesiológico. ¿Qué es? Podríamos decir que es la identificación de la naturaleza y causa de algún fenómeno, una breve síntesis sobre la condición patológica, enfermedad o lesión. Podríamos decir que es un proceso y a la vez una etiqueta. En kinesiología es complementario a lo que hacen otras profesiones. Esto es importante porque no pretende invadir el territorio de otras profesiones. Esto quiere decir que el diagnóstico kinesiológico no es más válido que el médico o que el médico esté equivocado, sino que al contrario, por lo general se complementan y, como ya había comentado, no pretende invadir el territorio. La WSPT, que es la Confederación Mundial de Kinesiología o de Terapia Física, define el diagnóstico en kinesiología como el resultado de un proceso de razonamiento clínico que resulta en identificar algún tipo de déficit potencial o existente, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación y los factores que van a afectar a este de forma tanto negativa como positiva. Entonces, eso significa que ahora nos vamos a centrar en el diagnóstico kinesiológico que se basa en la CIF, en la Clasificación Internacional de Funcionalidad de la Salud y la Enfermedad de la OMS. Un poco recordando lo que significa esta clasificación, nos permite como encasillar o clasificar los problemas que puede tener el paciente en distintos dominios. ¿Ya? Nos habla del dominio de las estructuras corporales, de las funciones corporales, de las actividades funcionales o de las actividades de la vida diaria y la participación, además de los factores contextuales. Y esos factores contextuales los separa en los que son los propios de la persona y los que tienen que ver con el ambiente. La CIF nos ayuda a conceptualizar entonces la funcionalidad como una interacción que es dinámica entre la condición de salud que tiene la persona y los factores personales y ambientales. Entonces nos da un enfoque biopsicosocial de la salud y no solamente se enfoca en la enfermedad. La información la podemos clasificar u organizar en una función y discapacidad, y a eso agregar los factores contextuales. Y esta misma clasificación es la que después nos va a servir para formular objetivos, para medir los resultados del tratamiento y para poder lograr una buena comunicación y un lenguaje dentro del mismo equipo de salud. En esta clasificación, la idea que nos da la CIF es que el grado de funcionalidad lo vamos a cuantificar quizá desde la ejecución de una actividad y la capacidad de ejercer un rol o participación en la sociedad. El rol lo definimos como los que cumple la persona en un ambiente ya sea familiar o de trabajo o entre sus pares, pero dentro de la sociedad. Ese es lo que hablamos como participación, o lo que la CIF nos define como la participación de una persona. Ya, es interesante esto porque ya que definimos qué es el diagnóstico kinesiológico y ahora vimos la perspectiva de la CIF, continúo con otra idea de la WSPT que dice que habla del propósito. ¿Ya? El propósito en general, en líneas generales, después vamos a hablar un poquito más, pero en líneas generales, el propósito sería que este diagnóstico nos va a guiar a nosotros como profesionales, como kinesiólogos, para poder determinar el pronóstico, por lo tanto tiene una conexión directa con el pronóstico, y para poder elegir las mejores estrategias de intervención, las más apropiadas para poder aplicar en los pacientes o clientes como queramos entender. De esa manera podemos optimizar la salud de la persona y minimizar la discapacidad, teniendo en cuenta que la acción del kinesiólogo no va a ser solamente sobre la persona, sino que también sobre estos factores contextuales que puedan ser modificables. Entonces, el diagnóstico debería responder a varias preguntas. Primero, ¿cuáles son los déficits y cuál es el origen de esos déficits? Entendemos los déficits como los problemas en estructuras y funciones corporales. Luego, ¿cuáles de esos déficits se relacionan efectivamente con las limitaciones funcionales de la persona? O sea, con cuáles actividades no puede hacer. ¿Cuáles de esas limitaciones pueden mejorar con la intervención del kinesiólogo? Y además de eso, ¿cómo afectan los factores contextuales a la función? Y si se pueden modificar algunos de estos factores contextuales. Claro, esto es bien importante también porque dentro del propósito que este diagnóstico kinesiológico va a perseguir, va a ser claramente ir a buscar cuáles son las restricciones, los déficits y las disfunciones del sistema de movimiento para poder entonces guiar nuestra intervención, y por lo tanto ahí se separa bastante el diagnóstico médico, que el diagnóstico médico tiende, ¿verdad?, a ser más enfocado, ¿verdad?, en la etiqueta que se le puede poner a la lesión.
O sea, si nosotros nos vamos directamente a qué significa el diagnóstico médico, que es el típico que nosotros conocemos, ¿verdad? Como el lumbago, como síndrome de hombro doloroso, etcétera, se va a orientar siempre hacia una enfermedad, una lesión o un trastorno, ¿verdad? Y por eso es que podemos hablar que el diagnóstico va a ser o etiológico o sindromático, o sea, cuál sería la causa que llevó a esta lesión, o sindromático haciendo una descripción de los signos y síntomas. Lo que pasa es que a nosotros eso no nos dice mucho. O sea, a nosotros nos puede servir entender que la persona está con algún tipo de dolor o con algún tipo de lesión específica a algún tejido, pero no nos guía sobre qué decisiones tenemos que tomar. Y ahí viene la importancia del diagnóstico kinesiológico. Entonces, normalmente podríamos decir que el diagnóstico kinesiológico aborda las consecuencias que resultan de esta enfermedad, lesión o trastorno. De otras palabras, es el déficit del sistema de movimiento, limitaciones en las actividades de la vida diaria y además restricciones que se generan en la participación. Con un dato bien importante acá, que son los factores contextuales, o sea, estos que tú comentabas, ¿cierto?, que eran factores personales y también factores del ambiente. ¿Por qué son tan importantes estos factores contextuales? Porque son muy relevantes para el pronóstico que tiene la persona. Existen hoy en día bien identificados factores contextuales que pueden proteger y funcionar como un facilitador para que la persona se vaya a mejorar antes o tenga un mejor proceso, o pueden haber factores contextuales negativos que van a funcionar como una barrera, por lo tanto van a hacer que el proceso sea mucho más lento. O que implican que en el momento actual esa persona tenga un nivel de discapacidad mayor que lo que significa solamente su propio deterioro, su propia condición funcional. Entonces, la diferencia que podemos ver entre el diagnóstico kinesiológico y el diagnóstico médico es que el diagnóstico médico o el proceso del diagnóstico médico trata de llegar a la causa, trata de llegar a la estructura o a la descripción del síndrome. Pero podríamos tener dos personas con la misma lesión, con artrosis de rodilla, y para una persona las funciones comprometidas pueden ser distintas que para la otra. O teniendo las mismas disfunciones, no sé, que pueda tener una debilidad o dolor al hacer un movimiento, puede significar un distinto nivel de discapacidad por las actividades que esa persona realiza en su vida diaria y por el rol que cumplen. Por eso es importante, para poder planificar bien el tratamiento, saber cómo impacta ese déficit en sus actividades y en su participación. Es súper relevante lo que dices, porque es cierto, nosotros no tratamos patología, que es como un dicho súper clásico, pero acá está bien demostrado, porque una misma enfermedad se puede manifestar de forma súper diversa en diferentes personas, y eso hace que también nuestro enfoque de tratamiento deba ser distinto. O sea, si yo me veo tratando como una receta de cocina, por ejemplo, en el 15 tobillo, es que no estoy considerando ni el trastorno, lo que le está causando en el movimiento, en cuanto a disfunción, restricciones, cómo afecta la actividad, y por supuesto no estoy considerando los factores contextuales. Por eso es que hoy en día no podemos hablar de una receta o de una forma de tratar una patología si no miramos a la persona como un todo. Sí, porque si este diagnóstico proviene de la evaluación del paciente, nosotros deberíamos centrar la evaluación del paciente más que en identificar el deterioro primario o el déficit principal, es ver cómo eso afecta en las actividades de la vida diaria y cómo podemos identificar las funciones que están más comprometidas y así poder orientar el tratamiento para que al paciente sea significativo el cambio en su calidad de vida, en las actividades que ejerce en su vida diaria y en el rol que tiene en la sociedad. Y esto tiene una diferencia importante también con el diagnóstico médico, en el cual los médicos se van a clasificar la lesión, poner causa, ¿verdad?, el diagnóstico diferencial, mientras que nosotros como kinesiólogos, por lo tanto, deberíamos clasificar y ir a tratar o identificar las consecuencias que resultan de una lesión. Por lo tanto, nuestro rol primario va a ser el de evaluar cómo está el estado funcional de la persona, más que ir a hacer un diagnóstico diferencial o ir a tratar la enfermedad en sí misma. Y eso es bien importante porque muchas veces nosotros, desde que nos formamos como kinesiólogos, ¿verdad?, tendemos a pensar de que yo voy a tratar una tendinopatía, cuando en realidad lo que yo trato, por ejemplo, son las consecuencias en la función que tiene esta tendinopatía. Pero si nosotros analizamos la mayoría de los tratamientos kinésicos, en general no tienen un efecto sobre el tendón, salvo el ejercicio que a largo plazo lo tiene, pero yo voy a tratar primariamente la disfunción que le está causando a la persona, a diferencia del médico que va a intentar tratar esta etiología o el tejido, si lo queremos entender de alguna forma. En el examen físico o en la evaluación
si no logramos identificar o no tenemos herramientas suficientes para identificar el deterioro, la estructura que está provocando la disfunción, sigamos identificando bien, midiendo bien y caracterizando bien las disfunciones, porque a eso va a estar enfocado el tratamiento para poder lograr restablecer las actividades de la vida diaria. Ahora, ya que estamos hablando de la evaluación, ¿cómo entra el diagnóstico kinesiológico en la evaluación? El diagnóstico, entonces, es el proceso o el resultado del proceso de razonamiento clínico, como habíamos dicho al principio, que utiliza un modelo hipotético deductivo orientado al problema de qué es lo que le pasa al paciente. Este proceso hipotético deductivo sigue los pasos del método científico. Fundamentalmente estamos elaborando hipótesis sobre qué es lo que le puede pasar al paciente y comprobándola a través del examen físico, de las pruebas clínicas que hablamos la semana pasada, o de las distintas mediciones que podemos hacer, o de las mismas preguntas que le podemos hacer en la anamnesis. Entonces podemos identificar con este proceso los déficits primarios y secundarios que aparecen como consecuencia de la patología, de la lesión o del trastorno. Entonces partimos con la observación del paciente, con una entrevista que es detallada y dirigida, que va a indagar sobre las actividades limitadas y sobre los problemas en la participación social, sobre cuáles son los factores contextuales y los mecanismos que tiene el paciente para poder adaptarse a estos factores contextuales, a estas barreras, y qué facilitadores tiene también que le puedan mejorar el pronóstico. Entonces, a partir de esta información vamos formulando hipótesis para la evaluación. Esa hipótesis la vamos a definir como una relación que proponemos entre una variable independiente y una dependiente. ¿Qué significa dentro de la evaluación? Por ejemplo, el paciente me puede decir que le cuesta peinarse y esa sería su actividad limitada. Yo puedo hipotetizar o inferir que puede tener una disminución en el rango de movimiento de la articulación glenohumeral. Entonces yo estoy haciendo una hipótesis sobre la causa de esa limitación. Dentro del método científico, entonces, mi variable independiente sería la limitación en el rango de movimiento y la variable dependiente va a ser la limitación en la actividad de la vida diaria, que es peinarse. Y así yo planteo esa hipótesis como la relación que yo tengo entre dos problemas. Un problema que yo sé que tiene el paciente cuando me dice que no puede peinarse, y un problema que voy a ir a buscar durante el examen físico, que es el rango de movimiento de la articulación glenohumeral. Entonces aquí tenemos una hipótesis sobre la causa de la limitación. También podríamos tener una hipótesis sobre las consecuencias de lo que yo ya sé que tiene. Cuando yo tengo un diagnóstico médico claro de una periartritis de hombro, yo sé que eso va a afectar el rango de movimiento. Entonces ahora tengo mi problema conocido, va a ser en este caso la variable independiente, que es la periartritis de hombro, o el diagnóstico de periartritis de hombro, y mi problema desconocido, mi variable en este caso dependiente, va a ser la limitación en el rango de movimiento. Entonces la misma disfunción, que es la limitación en el rango de movimiento, podría ser la causa de un problema conocido en el primer ejemplo, que el problema era la actividad limitada, o también puede ser consecuencia de otro problema que yo puedo saber que tiene el paciente, que es el déficit primario o el deterioro en la articulación glenohumeral. A modo de ejemplo, si tenemos un diagnóstico etiológico como un síndrome del túnel carpiano, ya tengo claro que esa patología va a afectar la conducción nerviosa del nervio mediano hacia la mano. Entonces esperaría que se viera afectada la fuerza muscular de la oposición del pulgar. En ese caso, mi hipótesis sería que la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo va a generar debilidad en la musculatura de la eminencia tenar. La hipótesis, entonces, no es solamente lo que yo espero encontrar, no es solamente una debilidad en la musculatura de la eminencia, sino que también estoy haciendo una hipótesis sobre la relación entre lo que yo sé que el paciente tiene, que es en este ejemplo el síndrome del túnel carpiano, y lo que yo esperaría encontrar, que es la debilidad en la musculatura de la eminencia tenar. Ahí está la diferencia entre esta hipótesis para la evaluación y la hipótesis diagnóstica, ¿ya? Porque la hipótesis diagnóstica tendría que ver más con el diagnóstico etiológico. Claro, como un diagnóstico diferencial. Claro. Y acá no estamos haciendo un diagnóstico diferencial, sino que estamos haciendo preguntas sobre qué es lo que tiene el paciente en todos los dominios.
en el dominio de las estructuras corporales, de las funciones corporales, de las actividades y de la participación y cómo se relacionan entre ellas. Claro, normalmente es como fácil dejarse seducir por ir a encontrar cuál es el tejido o la causa. Si nosotros analizamos la mayoría de los test ortopédicos que hablamos en el capítulo anterior, independiente de los valores estadísticos, nosotros siempre vamos, en nuestro proceso de evaluación, vamos a tratar de llegar a cuál es la estructura que está causando el problema. Pero con este enfoque del diagnóstico kinesiológico nos damos cuenta que eso es secundario. O sea, puede ser la etiqueta de lo que tenga la persona, sin embargo, la discapacidad que puede generar o la limitación que puede generar va a ser lo realmente importante que nos va a ayudar a guiar nuestro tratamiento. Más allá que sepamos cuál es exactamente el tejido digamos, que puede estar causando este problema. La evaluación o el foco de la evaluación no va a estar en identificar la causa o en identificar el problema primario o estructural, sino que las funciones corporales deberían ser el foco del examen físico, de la evaluación, para poder relacionar eso con las actividades y con la participación. De la misma manera, el tratamiento también, que vamos a abordar más adelante, debería estar también enfocado en las funciones corporales más que en el manejo del deterioro. Por eso es que sería interesante entonces al proceso evaluativo no solamente los test ortopédicos, las mediciones típicas como goniometría, fuerza, sino que también sería muy interesante empezar a agregar lo que son test o evaluaciones funcionales o la utilización de estos checklists que son los outcome measurements o la medida de resultados, que nos van a hablar directamente del estado funcional de la persona más allá del diagnóstico o la etiqueta que tengan por el tejido que pueda ser el daño que se causó a este tejido que le esté causando alguna patología. Entonces ahí viene la importancia de ir metiendo toda esta información que nos va a ayudar a de mejor manera ordenar lo que nosotros estamos encontrando y por supuesto poder, como tú decías, ¿cierto?, analizar en el contexto global al paciente, como la estructura, la limitación, ¿verdad?, la restricción, etc. Entonces lo que tú hablas de outcome measure o medida de los resultados finales se relaciona directamente con las actividades que hace el paciente en su vida diaria. El objetivo del tratamiento debería estar enfocado en esas funciones que están alteradas y que limitan las actividades de la vida diaria del paciente y las actividades deberíamos poder observarlas y de alguna manera medirlas y cuantificarlas para poder después identificar o para poder después medir el progreso del tratamiento a través de esas actividades de la vida diaria y que sea algo significativo para el paciente. Porque muchos de los pacientes con problemas musculoesqueléticos que llegan con un dolor, en realidad llegan cuando ese dolor le empieza a afectar en las actividades de la vida diaria. Y su problema principal ya no es solamente el dolor, sino que el dolor que le impide hacer una actividad que es significativa para él. O sea, el dolor que va a ser limitante al final. Sí, porque el dolor por sí solo muchos lo toleran hasta que le interfiere con sus actividades de la vida diaria. Claro, un ejemplo de eso, el dolor cervical, el 25% de los pacientes va a buscar ayuda, pero cuando es limitante para la vida diaria. Yo creo que todos hemos tenido dolor de cuello, pero te molesta un poquito, te molesta, digamos, cuando estás sentado, giras la cabeza, pero te lo puedes aguantar, por así decirlo. Pero ya cuando te empiezas a limitar de forma importante lo que tú haces en la vida diaria, ahí, claro, ahí uno recién dice, voy a buscar ayuda. El otro día me acordaba, hablando de lo que estamos viendo ahora de la evaluación del proceso y la importancia que tiene el diagnóstico kinesiológico, una alumna acá en la universidad, una estudiante me preguntaba que le tocó acá ver un paciente que tenía como diagnóstico epicondilitis. Y ella me decía que estaba como bien acomplejada, o sea, no acomplejada, pero bien como abrumada porque no se acordaba los test para ir a evaluar la epicondilitis. Entonces, ella como no se acordaba y tampoco se acordaba incluso como la musculatura implicada, como la parte más de la fisiopatología de la lesión, yo le dije que no importa, o sea, que eso lo puede estudiar después, pero que ella debería haberse enfocado en qué es lo que le está afectando a la persona, o sea, qué función tenía alterada la persona, ya sea en el agarre, en la prensión, cuando aparecía la molestia, o sea, que nos fijáramos más en cómo esta epicondilitis, que es la lesión inicial, digamos, va a estar afectando la función general de la persona. Y eso es interesante porque también nos abre un poco el espectro de cómo podemos abordar a la persona y no quedarnos congelados si no me acuerdo los test o no me acuerdo cómo era encontrar cuál es el tendón o el músculo afectado. O incluso cuando tengo una interconsulta con un diagnóstico desconocido o el nombre de una patología que no reconozco, yo puedo dar un paso hacia atrás, alejarme un poco
y partir desde el motivo de la consulta, de cuáles son las actividades que no puede hacer, cuáles son las funciones que el paciente dice que tiene alteradas, y desde ahí empezar mi evaluación. Y si no llego a identificar la estructura, me puedo quedar tranquilo, porque al final el trabajo que yo voy a hacer, el tratamiento que voy a planificar, va a estar enfocado en la función corporal y en las actividades que son significativas para el paciente. Claro, y ahí viene la importancia entonces de, si no me acuerdo o no reconozco muy bien la patología o no está clara, que puede pasar de repente con una lumbalgia, con un síndrome ambrodoloroso, con dolor anterior de rodilla, sí sería importante tratar de descartar banderas rojas, que eso yo creo que es tema para otro podcast, hablar de banderas. Pero es importante diferenciar, y si no hay ningún problema o no hay banderas rojas presentes, claro, yo puedo ir directamente a la evaluación de la función y de la actividad que puede estar limitada, y con eso enfoco tanto mi evaluación como mi tratamiento posterior. Entonces, al final de todo este proceso vamos a quedar con un listado de quizá deterioros, pero sí disfunciones corporales, limitaciones en las actividades y restricciones en la participación. Cuando podemos relacionar todo eso, cuando podemos decir que las restricciones están provocadas por limitaciones identificadas, y tenemos claro cuáles son las funciones corporales que limitan esa actividad, ya estamos en condiciones de poner nuestra etiqueta o nuestro párrafo o nuestra redacción al diagnóstico kinesiológico, que no va a ser más que describir las relaciones que proponemos que hay entre los deterioros, las disfunciones, las limitaciones y la participación o las restricciones de participación que tiene el paciente, siguiendo este esquema que nos da la clasificación de funcionalidad. Bueno, para ir cerrando ya esta conversación interesante sobre el diagnóstico kinesiológico, hay hartas cosas más que se podrían cubrir, como cómo se puede realizar, cómo se construye, pero la verdad es que no hay un consenso de cómo debería hacerse, ya, porque hay varios autores que se lo señalan de forma distinta. Lo importante es que el foco tiene que ser entonces la función que el paciente está realizando o tiene alguna limitación para poder realizar, o qué es lo que el paciente quiere lograr. Dentro de estos documentos que tiene la APTA, que es la Asociación Americana de Terapia Física, ellos dicen que, a diferencia del médico, ¿verdad?, el kinesiólogo tiene que tratar de abordar de forma especial y específica para cada paciente las necesidades que éste tiene. Por lo tanto, va a ser relevante ir a cambiar el abordaje médico tradicional y cambiarlo por uno que vaya a ser asociado a la disfunción del movimiento. Y de esa forma nosotros vamos a poder también ver de forma más amplia cómo va a ser nuestro abordaje y, por supuesto, el pronóstico que queremos lograr con el paciente. Y bueno, cerrando finalmente, les recordamos que esta es la visión que tenemos nosotros sobre el diagnóstico kinesiológico. No hay en realidad, y justamente hoy día estaba hablando con un colega que él estaba haciendo esta investigación y encontró que entre los mismos kinesiólogos acá en Chile no hay un acuerdo en lo que significa el diagnóstico y cómo hacer un diagnóstico kinesiológico. Así que dejamos abierta la discusión, los invitamos a compartir sus comentarios en esta misma plataforma, o enviarnos un correo. Ya tenemos nombre ahora como podcast, nos vamos a llamar Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @kinesiocraciapodcast, y nuestro correo electrónico es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Estamos atentos a sus comentarios, y síganos en estas redes sociales y estén atentos a nuestras publicaciones. Un saludo a todos, y también vamos a estar presentes posiblemente en Facebook, así que nos pueden seguir, pueden ir viendo lo que estamos haciendo, nos pueden comentar y se pueden convertir en un kinesiócrata, miembro de esta comunidad. Muchas gracias, que estén bien, ya estamos hablando.